Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. Vamos a ver algunas de las ideas centrales que trae el libro azul. Aquí, por ejemplo, en el prólogo, acuérdense que este libro se escribió en 1937 y se publicó en 1939. En ese tiempo manifestaban que eran más de un centenar de hombres y mujeres, y aquí dice literalmente quienes nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Aquí hay dos cosas que analizar. La frase "nos hemos recuperado" y aquello de lo que dicen que se han recuperado, un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Sobre la primera afirmación, nos hemos recuperado, ¿alguien gustaría compartir algo? ¿Quieren compartir? ¿Alguien gustaría compartir algo? Sí, familia, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Pues yo creo, padrino, que ahí, sin buscar la falla, ni mucho menos, aquí he podido aprender que esta es una enfermedad que se puede mantener día a día, ¿no? O sea, que no hay una recuperación como tal, como con otra enfermedad, ¿no? Siempre dice una parte de la literatura, sin querer mezclar ahorita, siempre empeoramos, nunca mejoramos. Somos como aquellos individuos que les han cortado las piernas. Entonces ahí en esa parte donde dice nos hemos recuperado, yo creo que no es una recuperación, es un mantenimiento. El día de hoy yo así lo he podido aprender aquí, si estoy mal pues ya me dirán, pero es un mantenimiento diario. No existe algo como recuperación de esa enfermedad, como cualquier otra enfermedad que no sea tan como una gripa, por ejemplo, ¿no? Que de esa sí se recupera uno y ya deja de tener gripa, pero en esta no es así. En esta enfermedad que nosotros padecemos, creo yo que no es así. Por eso hay otra parte donde nos dicen que es incurable, progresiva y terminal, ¿verdad? Porque si hubiese una recuperación como tal, no podría llamarse el incurable, ¿no? Y yo con eso, respecto a eso. Ok, ¿alguien más, compañeros? Yo. Sí, Frank. Sí, el lapso de tiempo del que habla, o sea, de 1900, de cuando se escribió el libro a los 2 años que pasaron a que fue publicado, están afirmando que se recuperaron.
En mi propia experiencia y la experiencia de muchas gentes que conozco, se recuperaron, hay gente que se recuperó por muchos años, vaya, o sea, que logró mantenerse sin consumir durante un determinado número de años, pero dar por un hecho que ya se habían recuperado en 2 años, o sea, es una enfermedad en la que no se puede decir hasta que uno muere, este cuate se murió, digamos, recuperado en el sentido de que nunca volvió a consumir, pero pudieron haber pasado de estas 100 personas 5 años más adelante que no tuvieron una caída o algo así. O sea, es muy difícil decir sobre una cosa así, basándome en lo que dice también Alejandro, de que bueno, no es una gripa, es una enfermedad para toda la vida. Entonces, ya afirman que son gente que se recuperó, pues habría que haber seguido la trayectoria de estas personas durante el tiempo que estuvieron vivas. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Humberto. Compañero, buenas tardes, Humberto Dicto. Adelante, Humberto. Padrino, ahora que, bueno, usted nos explica que pues, el término recuperarse es confuso para mí en el aspecto de que mi enfermedad, como dicen mis compañeros, pues no es algo que yo quiera recuperar o que vaya a recuperar la forma en la que vivía. Tal vez podría irme al punto, si el día de hoy he eliminado la causa, pues estando aquí estoy tomando las herramientas y fortaleciéndome espiritualmente para... El día de hoy no está la causa, por eso no está el consumo, pero estoy en un medio de contención y en un medio seguro. Entonces yo creo que el decir recuperarse, el día de hoy no puedo decirlo porque me volvería a engañar como lo he hecho mucho tiempo. Pues solo por hoy no estoy consumiendo, gracias a Dios, y gracias a la fortaleza espiritual que me da, como decía, el pensamiento del día en esta comunidad, pues en algún momento voy a poder estar en el mundo tratando de, o bueno, con la fortaleza para poder enfrentar la vida tal y como es, y yo creo que ahí, pues, para mí no sería correcto usar la palabra recuperarse. Ok. ¿Alguien más, compañeros? Sí. Compañero, esta vez hablamos del culto. No sé si esté mal o algo, pero yo siento que esa parte donde está escrito que se recuperaron, no sé, a mí me causa un poquito de contradicción porque, pues bueno, es una recuperación para toda tu vida, ¿no? Va a estar recuperado hasta que cuelgues los tenis, por ahí podemos decirlo, ¿no? Podrías seguir con este proceso, esta recuperación para toda la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita que llevo ciertos días sin estar tomando, sin estar consumiendo, puedo decir, ya estoy recuperado. No, yo hasta que me muera me voy a sentir recuperado, porque es todo mi proceso que voy a continuar con un programa, con juntas, pláticas, todo esto, pero esto es porque yo así lo quiero y yo no me siento recuperado, ¿no? Sino simplemente tengo la mente abierta y mi certeza está en que solo por hoy estoy bien y estoy completo y que puedo vivir así, ¿no? Pero como tal es una enfermedad crónica, se puede llamar crónico-degenerativa, ¿no? Porque cada vez es peor, peor, pero mi recuperación va a ser de aquí hasta que me muera, ¿no? Hasta que la muerte nos separe, dice. Con eso les... Gracias. Bueno, aquí ya les expliqué que aquí se usa la palabra recuperación por analogía con otro tipo de enfermedades. Para otro tipo de enfermedades tal vez quepa esa palabra. Si aquí, ante una enfermedad, se entendiera por recuperación que nos hemos curado de la enfermedad, la curación implica que el síntoma no está presente, pero porque la causa se ha eliminado. Por otro lado, nosotros sabemos que esta enfermedad, aquí me pone algunas características de la enfermedad, que es incurable, es remisible, es reincidible
es progresiva y es terminal. Entonces, vamos a cambiar esta palabra recuperado por nos hemos curados. Y si nos vamos a la página 78 del libro, dice: no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Entonces es una enfermedad incurable, ¿verdad?, que se puede tener bajo control. Para tenerla bajo control, uno pensaría que lo que se necesita es que no esté presente el síntoma, la remisión del síntoma. Pero si no está presente el síntoma sin que se haya eliminado la causa, esto nos va a dar lugar a que se presente la otra característica que les estoy diciendo aquí, que es reincidible, ¿no? Es remisible porque los síntomas pueden estar en remisión, pero si está en remisión, la remisión puede ser una remisión pasajera, que no sea porque se esté eliminando la causa. Antes se decía que esta enfermedad era incurable porque lo que no desaparecía era la dependencia física. Esta enfermedad implica una dependencia psicológica y una dependencia física. Ya lo hemos visto ya aquí. Acá, eso me lo recuerda lo que dice Reflexiones de hoy. Una vez adicto para siempre. Si estamos haciendo planes para dejar de consumir, no debe haber reserva de ninguna clase ni ninguna idea oculta de que algún día seremos inmunes al consumo, a la sustancia. También dice: para estar gravemente afectado no es necesario que haya estado bebiendo o consumiendo durante mucho tiempo, ni que consuma tanto como lo hicieron algunos. Aquí nos habla del caso de las mujeres, y también nos habla, aquí utiliza la palabra refiriéndose vamos a ver esta parte en la página 31. Dice, nos habla las potencialmente alcohólicas, y acá abajo nos habla, nosotros que estamos familiarizados con los síntomas, vemos un gran número de adictos potenciales, alcohólicos potenciales, entre los jóvenes en todas partes, pero trata de hacer que ellos lo vean, ¿verdad? Entonces, antes se consideraba que esta enfermedad era incurable, porque lo que nunca va a desaparecer ya es la dependencia física. Eso era lo que nos decían, ¿verdad? Por otro lado, ahora nosotros manejamos el hecho de que es incurable porque la dependencia psicológica que no esté presente depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, ¿verdad? Entonces, por los dos lados es incurable. Se puede arrestar la enfermedad. Aquí en el capítulo 4, en el capítulo 4 nos dice: si cuando deseándolo honestamente te das cuenta
de que no puedes dejarlo, o si cuando consumes tienes poco control, probablemente eres adicto. Si este es el caso, tú puedes estar padeciendo una enfermedad que solo puede ser vencida. Cuando dice vencida, que solo puede ser arrestada, que solo puede ser mantenida bajo control mediante un cambio. Aquí ponen una palabra, que esa palabra no es... tal vez no explica lo que necesitemos, nos lo dice de varias maneras. Aquí nos lo dice en el capítulo 2. Dice que lo que se necesita es que suceda en nosotros algo que revolucione. Revolución es un cambio gigantesco. Toda nuestra actitud hacia la vida, hacia nuestros semejantes y hacia el todo. Y que se necesita que en nosotros esté presente la certeza de que hay algo dentro de nosotros que está realizando lo que era imposible, lo que no podía ser realizado partiendo de nuestra impotencia. Ha habido algo dentro de nosotros, ¿verdad?, en una forma ciertamente milagrosa. Los milagros es cuando sucede algo que no podía suceder de acuerdo a las leyes normales, y ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer solos. A este cambio, a esta transformación que debe de haber en nosotros, le ponen un nombre, le ponen el nombre de experiencias espirituales, ¿no? Pero añade ahí profundas y efectivas, ¿no? O sea, lo que lo define son sus resultados, ¿no? No lo define tanto, lo que lo define es que suceda esto, que sucede aquí, acá en 1939 los miembros llegan a 100. Cuando se publicó el libro dice somos más de un centenar de hombres y mujeres. Esa cifra al principio se pretendía ver, esos que están ahí pues no son los que eran los que estaban en ese momento. Con la remisión del síntoma no podemos asegurar que con la eliminación de la causa, aunque aquí se dice que no llevamos estadísticas, se trató de ver y había un determinado porcentaje que no se podía medir en un punto del tiempo, porque los que no se quedaban en ese punto del tiempo después regresaban y eventualmente se iban quedando algunos u otros no. Entonces
aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos una enfermedad incurable. Dice, un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. También debemos de tomar en cuenta que lo que estamos leyendo aquí acerca de este libro que se publicó en 39 y se escribió en el 37, sigue siendo vigente. Tenemos una dependencia psicológica que después, con el transcurso, con el seguir consumiendo, se desarrolla la dependencia física. La dependencia física, compulsión física o pérdida del control de la cantidad que se consume, ¿no? Entonces, esa en la tabla, en nuestra progresividad, traje mi cuaderno, sí. Aquí tenemos una tabla de la progresividad de una enfermedad, de la enfermedad de la adicción. En este caso es la adicción al consumo de una sustancia particular, pero lo que se podría desarrollar respecto a cualquier sustancia sería muy parecido a esto. Acá, en primer lugar, la divide en 4 fases, ¿verdad? La fase prealcohólica, dice aquí, prodrómica, fase crucial o crónica y fase crónica. Y aquí en el número 8, hasta que aparece el número 8, nos marca la pérdida del control. Dice aquí, si consume una pequeña cantidad, se despierta en él una apremiante deseo, una apremiante necesidad de seguir consumiendo, lo cual no termina sino hasta que está totalmente intoxicado, ¿eh? La pérdida del control. Antes, para determinar clínicamente si una persona padecía la enfermedad de la adicción, presentara este síntoma: la dependencia física, compulsión física, pérdida del control de la cantidad que se consume o alergia orgánica, una forma anormal de reaccionar ante el consumo de algo, ¿verdad? Aquí la palabra alergia nos puede confundir un poquito, porque si alguien es alérgico al consumo de las fresas o del pescado, lo que hace es no consumirlo, ¿verdad? Pero la alergia en nuestro caso se manifiesta en que no podemos interrumpir el consumo. Cumple con la definición de alergia porque es una reacción anormal. Anormal es distinta a la de la mayoría de la gente. Esa es la normalidad en este caso, ¿verdad? Entonces tenemos una enfermedad incurable. Cuando utilizan el término recuperación aquí, es por analogía con otras enfermedades, considerándolo esto como un problema de salud y no de comportamiento. Alino, una pregunta en esa parte que acabas de decir. Eso es una duda que tengo. ¿Esa parte de la alergia solamente se refiere a lo físico o también se puede atribuir a lo psíquico, a lo mental? No, la alergia es la pérdida del control de la cantidad que consumes, es la compulsión física. Nada más. Nada más. No va de la mano con la de... No, es la compulsión física. Se desarrolla debido a la dependencia psicológica. Primero pasa por ahí. No, por ahí empieza la necesidad de consumir. Conforme vas cayendo en esto, porque acuérdense que ya vimos una plática que charla del uso, del abuso y de la adicción, ¿verdad? No todo el que consume es un adicto, ¿verdad? Hay personas que usan, hay personas que abusan y hay personas que ya caen en la enfermedad de la adicción. Entonces aquí nos dice que tenemos una enfermedad incurable.
es un estado de mente y cuerpo aparentemente incurable. Aquí nos dice, nos hemos recuperado de un estado de mente y cuerpo. La palabra recuperación aquí la usan por analogía con otro tipo de enfermedades y queriendo que la interpretemos como curación. Ya vimos que esto no es así. Esto hasta ha creado una corriente específica de grupos donde los grupos, donde las personas que ahí militan no se consideran como adictos en recuperación, sino como adictos recuperados, ¿no? Pero la recuperación no está. Acá nos dice más adelante, en la opinión del médico, ¿no? Nos habla de un aspecto que vimos el día de ayer, no me acuerdo en cuál de los libros, que si nuestra motivación a superar una situación es transmitir o compartir, o que esa superación de la situación le sirva, se extienda a los demás, es una forma que potencia desde un principio nuestra salida del problema. Y es el nacimiento de que esto haya sido una agrupación de psicoterapia grupal. Y nos dice aquí, como parte de su rehabilitación, ahora le llaman rehabilitación, ¿verdad? Ahora le llaman rehabilitación. Por ahí también hay aquí les quiero pues hacer un poquito de énfasis sobre las distintas palabras y ver lo que se entiende, ¿no? Rehabilitar, volver a adquirir alguna habilidad. Otros dicen que lo que se obtiene es una habilitación, porque son habilidades que nunca hemos tenido. También aquí, como parte de su recuperación, pudieran haber dicho utilizando la otra palabra. No, como parte de mi salida, ¿verdad? Como parte de que funcione en mí esto, que me permita salir de la situación de impotencia en la que me encuentro, hay algo muy importante, que es el no estar tanto pensando en mí mismo, sino empezar a pensar en los demás. ¿Ah? Esto lo manifiesta, eso está combatiendo un poco la raíz, es un ingrediente terapéutico que va directamente contra la causa, contra la raíz de la enfermedad, que en los libros de AA le llaman egocentrismo, con todas sus formas, egoísmo, egotismo. En los libros de NA le llaman autoobsesión, el hecho de estar pensando en uno mismo, ¿verdad? Entonces, al que le sirve, primero que nada, y para el que fue necesario transmitir lo que él iba encontrando, pensando en otras personas que tenían la necesidad, y lo que dio origen a que esto fuera una psicoterapia grupal fue este elemento que trabajó en la salida que encontró Bill. Aquí se está refiriendo a Bill como parte de su salida, como parte de lo que le permitió salir de su situación. Empezó a dar a conocer sus conceptos a otros adictos que tenían la necesidad, inculcándoles también la necesidad de que ellos también lo expandieran hacia los demás, ¿no? Y esto es lo que ha formado la cadena que se ha iniciado. Esta cadena, de hecho, no empieza aquí y después con el doctor Bob, a los cuales se les considera como cofundadores, sino que empieza realmente desde que estaban presentes los grupos Oxford y desde que Evie,
le planteó cuál era la solución a Bill, ¿no? A Evi se le había planteado Rowland H., del cual también nos hablan aquí en el libro. Aquí nos dice que tienen al doctor Silworth que escriba algo acerca de la agrupación que se estaba formando, de una agrupación a la cual le pusieron el nombre de Alcohólicos Anónimos, porque no pudieron ponerle el nombre que ellos querían, que era La Salida, ¿verdad? Que era La Salida, porque ese nombre ya estaba siendo utilizado por alguna otra agrupación. Y aquí el pretexto que ponen ellos para haber escogido ese nombre, pues no es un pretexto, no es realmente lo que hizo que le pusieran ese nombre, fue una cosa casual. Dice aquí, siendo la mayoría gente de negocios o profesionales, no podríamos realizar bien nuestro trabajo en tal evento por el gran número de solicitantes que han de resultar de esta publicación, ¿no? Eso fue un añadido sin razón, ¿no? Sin razón. Es una cosa sin sentido esa frase que está ahí, ¿no? Aquí la mayoría son gente de negocios y profesionales, pero realmente nuestro trabajo es el atender el gran número de solicitantes, que más que solicitantes, en nuestro caso tienen que ser personas a las cuales nosotros tengamos que estar convenciendo, ¿no? Aquí teóricamente en una comunidad terapéutica deberían llegar y convencernos de que están convencidos de que necesitan ayuda, de que tienen conciencia de que no pueden seguir como están. Y no lo digo por el hecho del consumo, sino por lo que causa el consumo, por ese desacuerdo, por esa fricción con la vida, por ese no resistir lo que se vive. Y por eso dice aquí, no nos convencía la explicación. Fíjense, el doctor Silworth, la aportación que más hace, no la hace a la dependencia psicológica, sino a la dependencia física. Pero lo que habla aquí, dice, no podíamos controlar nuestra manera de consumir. La pérdida del control de la cantidad que consumes es la compulsión física o alergia orgánica. Se está refiriendo a lo que sucede una vez que has iniciado el consumo. No se está refiriendo al inicio del consumo. En esta primera frase, ya en las siguientes, ya tal vez se empiece a referir al inicio del consumo. Porque estábamos desadaptados, aquí dice, a la vida. Porque no nos adaptábamos a la vida. Porque nuestra forma de percibir las cosas era pretender que la vida se adaptara a nosotros, ¿no? Una pretensión que siempre va a fracasar y que nos llevará a la frustración ante la cual somos intolerantes. Esa puede ser una de las formas de expresar la raíz, la causa de la enfermedad, ¿no? La desadaptación de la vida. Acá en el número 1 de cómo lo ve Bill, nos dicen: si tienen dudas, esta junta es para que si tienen alguna duda la manifiesten. Yo sí, padrino. Sí. Esa parte que estás leyendo ahorita del doctor Silworth también viene la otra parte, no sé si, bueno, ahorita estás hablando de cuando él da la definición de la alergia orgánica, más que nada lo físico. Ya después se va metiendo un poquito más en
en la otra parte donde dice que somos intolerantes a la frustración. No, eso no lo dice aquí, mijo. Eso no lo dice ahí. Bueno, hay otra parte donde dicen que todo inició ahí, ¿no? Tú no lo has platicado. Donde todo inició ahí, cuando le preguntan que si no ha visto recuperarse a nadie, y dice que sí, que solo aquel. Eso es en otra parte, mijo. Ah, muy bien. Sí. O sea, él no se mete en la parte espiritual, él nada más se mete en esa parte, en lo de las energías, lo físico. Sí nos dice después, pero con otras palabras. Tanto aquí en el libro se manifiestan las opiniones o las experiencias de dos médicos, el doctor Silworth y el doctor Young, y ambos sabían lo que necesitábamos nosotros para salir de nuestra situación, pero ambos reconocían que no podían lograrlo de nosotros, que con otro tipo de locos sí lo lograban, pero con locos de nuestro tipo no lo lograban. Y luego dicen que en el segundo paso porque ahorita les dije locos. En el segundo paso les dije dice, son muy pocos los adictos activos que tienen siquiera una idea de lo irracionales que son, ¿no? Y esta es eso de ser irracionales no es una característica únicamente de los adictos, ¿no? Eso de que el hombre es un ser racional es pura mentira. Dice, o que si se dan cuenta de ello pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problema. Aquí les recuerdo otra definición de adicción que es la más sencilla y la que se usa mucho. Un adicto es aquel al cual su manera de consumir le está ocasionando un continuo y progresivo problema en cualquier área de su vida. Esa es la definición que da Marty Mann en un libro sobre alcoholismo, y es la definición que se utiliza en las juntas de información al público. Bueno, aquí dice, algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problema que te ocasionan problemas a ti, pero aparte que tú te vuelves un problema para los demás, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales, ¿no? Las enfermedades mentales, a los que tenían alguna enfermedad mental, de alguna manera se les llamaba locos, ¿no? Ahora todo eso se llama trastornos de personalidad, las cuales están catalogadas en un manual de la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana, que es el Disorder Mental. Toda la lista va en la edición número 5. También les he dicho que nosotros no es la única enfermedad mental. Cuando hablo de enfermedad mental, si quieren hablar en los términos de hoy, pónganle trastornos de personalidad. Y no es el único trastorno de personalidad que tenemos. Antes, aquí se consideraba que de repente llegaba un caso que manifestaba dualidad, dos enfermedades, ¿verdad? Aquí hemos tenido gente con trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, hemos tenido gente con psicosis, con esquizofrenia, con trastornos de ansiedad, y que muchas veces no es una, sino son varios los trastornos de personalidad que tenemos. ¿Es donde se vuelve síndrome patológico? ¿Qué? ¿Es donde se vuelve síndrome patológico de trastornos de personalidad? No,
Patológico se refiere a enfermedad, eso quiere decir patológico. Y síndrome a un conjunto. Síndrome es un conjunto de señales y síntomas. Dice, algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problema, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Y dice que los apoya en este hecho la creencia del resto de la población o de nosotros mismos, que no sabe la diferencia entre un consumidor que consume sin ser adicto y un adicto. No conocen la diferencia. La diferencia es que el que consume por ser adicto no consume porque quiera, no va a poder dejar de consumir porque quiera ya no consumir. El que es adicto consume porque no puede no consumir. Es aquel para el cual el más vehemente deseo de dejar de consumir resulta totalmente infructuoso. Les digo, no consume porque quiera, ¿verdad? No es su voluntad la que determina. Para ellos el consumo no es una elección. Todas esas cosas dan para el adicto, para el consumidor normal, para el consumidor que no es adicto, no se dan estas cosas. Del consumidor que no es adicto, en la literatura nos maneja dos tipos de consumidores que no son adictos. Los consumidores moderados, ¿no? Que no tienen ninguna dificultad en interrumpir el consumo, en dejar el consumo, etc. Y los consumidores excesivos, que aunque consuman mucho, todavía pueden acudir a su voluntad para dejar de consumir. Nosotros acudiendo a nuestra voluntad para dejar de consumir, no lograremos dejar de consumir. Hay otro tipo de consumidor que viene en el artículo ese de Martin Mann que les menciono, que es el adicto de situación, que por alguna situación que haya vivido o esté viviendo en su vida, manifiesta la misma problemática que manifiesta el adicto. En ese artículo lo que se nos sugiere respecto a ese adicto de situación es que se maneje ante la duda de si es adicto o nomás es adicto por cierta situación y que esa adicción puede desaparecer cuando esa situación se supere, que mientras eso se investiga, ese adicto se maneje como un adicto como nosotros. Entonces, aquí adelante, compañeros, nos dice, no nos convencía la explicación de que no podíamos controlar nuestra manera de consumir, sencillamente porque estábamos desadaptados a la vida. Esa desadaptación a la vida no es lo que nos lleva a no poder controlar nuestra manera de consumir. Esta desadaptación a la vida nos lleva a no poder dejar de iniciar el consumo. Dice, con frecuencia se ha dicho con respecto a nuestra agrupación de psicoterapia espiritual grupal que solamente estamos interesados en que dejen de consumir. Tenemos que dejar de consumir, sí, por ahí vamos a empezar, ¿verdad? Aquí te lo ponen pues, para permanecer vivos, ¿no? Para que puedas trabajar en tu problemática. Pero cualquiera que conozca la personalidad del adicto por medio del trato personal sabe que ningún adicto verdadero deja de consumir permanentemente, a menos que, aquí dice, sufra, a menos que experimente, que se dé en él un profundo cambio de personalidad, ¿verdad? Aquí regreso a donde habla el doctor Jung, ¿verdad? A menos que se dé en él algo verdaderamente raro, que consiste
en un reajuste, eso nos lo menciona acá en el capítulo 2, nos dice: y le vuelve a poner ese nombre de experiencias espirituales, que son de la naturaleza, son muy raros en primer lugar, de la naturaleza de enormes desplazamientos y reajustes emocionales. ¿En qué consiste eso? En que las ideas, emociones y actitudes que han estado presentes a lo largo de nuestra vida, aquí dice, que fueron una vez las fuerzas directrices de sus vidas, sean desechadas y sean reemplazadas por un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos. Aquí nos están diciendo que lo que nos puede, la excepción, ¿verdad? Le dice el médico: tiene usted la mente de un adicto crónico. En los casos que han existido estados mentales similares al suyo, nunca he visto recuperarse a nadie. Él nos lo dice el doctor Jung. Le preguntó, no hay ninguna excepción, y él no había visto estas excepciones, pero sí se había enterado de que desde tiempos remotos, aquí y allá, de vez en cuando surge algún caso, ¿verdad?, de personas en que son desechadas sus ideas, sus emociones y sus actitudes, y que un conjunto completamente nuevo de conceptos y motivos empezó a reemplazar lo que estaba antes. En el capítulo 5 de cómo trabaja, nos dice: renacimos. Debemos de dejar de ser los que somos y debemos de ser otros, ¿no? Nadie se transforma, nadie se sana siendo el mismo. La sanación, que en este sentido es el control de la enfermedad, exige la transformación, exige que seamos otros. Por acá, cuando nos hablan de los casos que requieren de este tratamiento, dice: nadie quiere curarse. Pregúntale a las personas que se dedican a esto, ¿no?, a los psicólogos, a los terapeutas, al trabajo que hacemos entre nosotros en lo que se llama ayuda mutua. Es un bien conocido, es un hecho bien conocido, que las personas que vienen aquí solo quieren aliviar los síntomas, ¿verdad? Cuando te dicen que tienes que ser otro, que tienes que parecerte lo menos posible a lo que eres, hay una gran resistencia en ti. No, pero si yo siempre he sido así, ¿no? Y debajo de esa resistencia hay cierto orgullo en lo que somos, ¿no? Un orgullo que es una pura ilusión que tenemos de lo que somos, de la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿no? No vemos nuestra realidad. Dice en alguna otra parte del libro: después de algún tiempo no pueden distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Lo falso es lo que creen que son, la imagen que tienen de ellos, es lo falso. Lo verdadero, pues ya nos toca descubrirlo, ¿no? Y de que menos cuando dicen eso, deberíamos pensar: ¿en qué cosa me estará pasando a mí que no puedo distinguir la diferencia entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Porque este libro lo escribieron esas personas, pero para que sea de provecho para nosotros, debemos de estar considerando
que lo que dicen se refieren a nosotros, ¿verdad? Entonces, todo lo que dicen ahí nos lo debemos de preguntar. Dice acá. Entonces nos dicen acá, creíamos que las condiciones, las circunstancias, los contenidos de la vida nos impulsaban a consumir. Tratamos de corregir esas condiciones y nos encontramos con que no podíamos hacerlo a nuestra entera satisfacción. Nuestra forma de consumir se hizo incontrolable y nos volvimos y nos manifestamos la adicción, la enfermedad. Nunca se nos ocurrió pensar que teníamos que cambiar nosotros para hacer frente, para enfrentar, para vivir las condiciones, las circunstancias, cualesquiera que éstas fueran. Entonces, esto tiene relación con lo que dice aquí. Estábamos desadaptados de la vida, esperando a que la vida se adaptara a nosotros, ¿verdad? Estábamos esperando que el universo se diera cuenta de que su propósito era desplegar nuestro divino propósito, lo cual es completamente al revés. Tú estás aquí para que el divino propósito del universo se despliegue, pero nosotros lo que pretendemos es que el universo se dé cuenta que es al revés, ¿verdad? Pues lo pusieron pues para que lo que queremos se dé cuenta. Oye, mijo, por favor, a ver, ¿qué está pasando aquí? Mi hermana. Entonces, estamos desadaptados a la vida. Vamos a ver cuál es nuestra problemática, compañeros. La manifestación de nuestra problemática, el síntoma es el consumo, el reaccionar a ello consumiendo. Pero ¿cuál es nuestra problemática? Estamos, mientras no salgamos de esto, estamos desadaptados a la vida, no nos adaptamos a la vida. ¿Qué es el teléfono del niño que ya está en casa para que leamos? ¿Le puedes explicar que estoy? Dice, luego nos dice que estábamos en plena fuga de la realidad, que pretendíamos que de la realidad nos podíamos fugar, ¿no? La realidad es lo que la vida te pone a vivir, esa es la realidad. Y nos dice que pretendíamos que nos podíamos fugar de la realidad. Nos dice aquí que también teníamos una franca deficiencia mental, una en específico, que es la otra definición de adicción que nosotros usamos. El consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. La pérdida de la capacidad humana de aprovechar tu experiencia para modificar tu comportamiento. Entonces son algunos de los problemillas que tenemos, ¿verdad? No se ven tan canijos, ¿verdad? Desadaptados de la vida, hijo. Una franca deficiencia mental, una locura. Sin poder enfrentarnos a la vida, con la necesidad de jugarnos. Pero esto no era la explicación
de por qué no podíamos controlar la cantidad que consumíamos. Esto tiene relación con el inicio del consumo. Ahora, el por qué no podemos controlar la cantidad que consumimos nos lo dice aquí. Dice, estas cosas eran verídicas. Dice, hasta cierto punto y de hecho en grado considerable. Pero estamos convencidos de que nuestros cuerpos también estaban enfermos. O sea, que aparte de estos, teníamos el problema de la alergia física, la alergia a la sustancia. Nos dice aquí el doctor que él ya sabía lo que necesitábamos. Los dos doctores nos dicen que ya sabían lo que necesitábamos. Uno le llama de una forma y otro le llama de otra forma. Aquí Silkworth le llama alguna forma de psicología moral, es de apremiante importancia para el adicto. Pero ellos no podían aplicarla en nosotros. Aquí lo reconoce Silkworth y después lo reconoce. Gracias. Ya fue Alejandro la iglesia por el que va a Okay. ¿Quién fue? Alejandro. Okay. Entonces, Silkworth dice, aplicar esto que necesitábamos presentaba dificultades fuera de lo que ellos manejaban, de sus conceptos, porque la forma, el enfoque científico, el método científico y todo eso que aplican ellos en la realización de su trabajo es la causa de que están mal preparados para aplicar ciertos poderes del bien que no encajan en sus conocimientos sintéticos. Como está hablando de nuestra agrupación, está reconociendo implícitamente que aquí están actuando ciertos poderes del bien, ¿verdad? Lo está reconociendo implícitamente. Y eso es algo que nosotros necesitamos mucho aquí. Está la necesidad del segundo paso, la necesidad de la segunda tradición. Dice que estas personas que ya tenían una agrupación, yo creo que hasta tenían camisetas que decían AA, o por ahí andan algunas camisetas que dicen ay, luego corazón, ponen Bill, I love a Bill. Entonces, habían desarrollado un sentido de pertenencia y de orgullo por su agrupación. Entonces nos dice, creen en ellos mismos, como si fuéramos fans del América o del Guadalajara, ¿no? Creen en ellos mismos, pero mucho más en el poder que los arranca de las garras de la muerte, ¿no? Entonces, pues aquí pues es una ayuda para creer en ese poder, para ver la manifestación de ese poder, para que esa creencia ya sea una certeza, ¿verdad? Porque todavía lo ponemos en duda. Está pasando lo que no podíamos pasar, lo que no podía pasar, y no está pasando por nosotros, porque nosotros ya reconocimos que por nosotros no iba a suceder. Nosotros no podíamos no consumir. Está pasando. Ahora, sentir, ¿verdad? Créeme ellos mismos, pero mucho más en el poder que nos arranca de las garras de la muerte. Sentir que estamos ahí nos podría ser útil para llegar a creer, porque somos muy incrédulos. A creer de la manera en que debemos creer. Esto es la inducción de la fe a partir de un hecho particular. La inducción es un método de conocer las cosas partiendo de lo particular a lo general, ¿verdad? De un hecho particular. ¿Cuál es la manifestación de ese poder? Bueno, hay algo que ya se está dando. Ahora, ese poder está realizando por ti lo que por ti no podías realizar. Ya hay una cosa en la que ves que se está dando.
Ahora tienes que empezar a extender en qué otra situación se puede dar todo lo que por ti no se podía dar. Eso es la inducción de la fe a partir de un hecho particular. Aquí yo hablo de... Dicen que para conocer un fenómeno hay que hablar, un fenómeno, digo, un tema, lo que sea, hay que hablar de los casos más extremos. Es lo que nos permite conocer mejor esto que estamos tratando de conocer, ¿no? Yo no los conozco muy bien a todos ustedes, pero sí sé de mi vida, sí sé del caso de algunos otros compañeros, ¿no? De compañeros que yo creo que no llegaron aquí por equivocación o buscando una dirección o algo así, ¿no? De algunos otros no sé por qué llegaron aquí, o no sé si lo sepan tampoco, ¿no? Pero de algunos otros sí sé, y lo sé de mí, ¿no? De haber sentido que estabas en las garras de la muerte. Luego dice, la acción, o sea, lo que provoca la sustancia, el consumo de la sustancia en estos adictos crónicos es la manifestación de una alergia, una reacción anormal, ¿verdad? Acá es cuando yo les cambié el nombre. Lo que me lleva a no poder interrumpir el consumo, él le llama el deseo imperioso. El deseo imperioso, que es la traducción de lo que en inglés nos lleva a iniciar el consumo, aquí lo está utilizando él para lo que no nos permite interrumpirlo. Por eso yo le cambié el nombre a lo que nos lleva a iniciarlo. Se presenta en esta clase y nunca en la de los consumidores moderados. Ahora nos dice otra cosa. Estos consumidores alérgicos nunca pueden consumir sin peligro. Revisemos lo que haya pasado nosotros. Revisemos sin peligro para quién, sin peligro para nosotros y para los demás, compañeros. Luego minimizamos las cosas. Yo chocaba hasta en los estacionamientos y con los postes y me volteé en el periférico, yendo por Calzada de Tlalpan, así le agarré un coche en el centro, sí. Mi coche dio una vuelta y siguió caminando, yo me fui. Nunca supe qué pasó. Agarré el coche, metí el acelerador a todo el fondo. Yo no veo, desde niño no veo yo bien. Nunca pueden consumir sin peligro. Empezamos, pero no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Pero ahora, que no podamos consumir sin peligro, tampoco va a servir para que no lo hagamos. Esas son las limitaciones que tenemos el que tiene esta situación. Luego me dice aquí, cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. Todo el daño, toda la forma en que vamos dañando, todas las distintas áreas de nuestra vida, toda la forma en que vamos dejando de poder hacernos responsables de cada una de esas áreas de nuestra vida, viene a ser una complicación que añade un peso a lo que nosotros percibimos de la vida, que ya sin eso no lo podíamos vivir. Pues con esto menos, sus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver. Ayer hablábamos de que el consumo
de una lectura tonta que venía en el Solo por Hoy, que hablaba de las séptimas y de yo no sé qué tonterías, ¿no? Pero ya cuando empiezas a perder cosas, ya cuando no puedes trabajar, ya cuando pierdes, porque acá nos dice en otra parte de que una enfermedad de este tipo, y están convencidos de que es una enfermedad, aniquila todo lo que vale la pena. Aniquila todo lo que vale la pena. Y luego aquí me tengo que regresar yo acá, a la página 31. A la página 31. Me tengo que regresar y decirles que nosotros, los que ya conocemos más o menos cómo se va dando esta situación, vemos un gran número de adictos potenciales. Adictos potenciales son los que están caminando en la progresividad. Así es como usa la frase en este libro. Los que están caminando en la progresividad de la enfermedad. Y aquí a nosotros lo que nos hace semejantes es sentirnos diferentes. Ese es el gran problema que tenemos aquí todos. Lo que nos hace semejantes es sentirnos diferentes y que esto es una excepción. Dice, un gran número de adictos que ya están en el desarrollo de la progresividad de la enfermedad entre los jóvenes, pero trata de que ellos lo vean. No, trata de que ellos ya empiecen a sentir de qué es de lo que se trata esto. Porque cuando uno es joven dice, puta, yo soy adicto y eso es chingón, hijo. Y cuando empiezas a vivir, cuando tus problemas se complican y se vuelven imposibles de resolver, cuando empiezas a experimentar todo el dolor que produce esto para ti, cuando empiezas a ver la aniquilación de tu vida, entonces ya no te causa tanta gracia. Todavía habrá algún momento en que lo tomen como patoaventuras, ¿verdad? Entonces, si todavía nos gustan las caricaturas o algo así, ¿no? Pero trata de hacer que ellos lo vean, que ellos puedan prospectarse, ir hacia adelante y ver cuál será su situación, porque no hay forma de que si sigue en la actividad adictiva uno vaya alcanzando todas las etapas de la progresividad de la enfermedad. No hay forma de que si uno sigue en la actividad adictiva se vayan alcanzando todas las etapas de la progresividad de la enfermedad. Dice aquí, el estímulo emocional de un consejo bien intencionado raramente les basta. ¿Por qué? Porque tú no puedes usar tu voluntad para salir de tu situación. Usar esa voluntad para el inicio de algo, para la entrega de algo. Estábamos leyendo por acá. Dice, solo quieren aliviar los síntomas, demostrar que han hecho un esfuerzo, dejar sentado que ya no tienen remedio. Hasta ese tipo de personas tenemos aquí. La excepción
aquel que alcanzará la salida es el que quiere curarse a toda costa, lo cual conlleva la necesidad de la liberación total, el desprendimiento total, la libertad total de todo condicionamiento, de toda programación, y está dispuesta a pasar por todo y pagar el precio necesario para llegar a este estado. Esto se lo digo yo frecuentemente. En el primer paso yo no puedo. En el segundo paso, hay algo que lo puede hacer que me vuelva a la cordura respecto a una locura específica, la de consumir de nuevo la primera dosis o la de incurrir de nuevo por primera vez en la conducta autodestructiva. Yo, con tal de que se me devuelva la cordura, o para que se me devuelva la cordura, dejo de poner condiciones a la vida. Dejo de decir que mi vida en ningún aspecto debe de ser de tal o de cual manera. Porque si yo sigo poniendo condiciones a la vida, no estoy capacitado para eso. Y si la vida no cumple esas condiciones, va a volver a presentarse la misma reacción. Liberarse de todo condicionamiento. Dejar de planear, permitir que la vida te sorprenda. Porque ¿qué ha pasado con tus planes? Pues ahí están mientras la vida pasa y no concuerdan con nada, pues estamos desadaptados, estamos esperando que se adapte a nosotros. Dice, el mensaje, el estímulo emocional de un consejo bien intencionado realmente les basta. El mensaje que puede interesar y mantener su interés tiene que ser profundo y de peso. En casi todos los casos, sus ideales tienen que cimentarse en un poder superior a ellos mismos si es que han de rehacer sus vidas. Aquí la palabra rehacer me indica que mi vida está un poco maltrecha, un poco deshecha, que parece que no está muy bien acomodada, que no coincide con lo de los comerciales, ¿no? Sus ideales, todo eso tiene que cimentarse en algo que no sea ellos. Aquí está el truco, dice, en un poder superior a ellos mismos. Pero ¿qué es con lo que pretenden aquí? Que no sea en nosotros en lo que se cimente eso. Y en unos otros que no es lo que somos nosotros, porque para acabar de formularla, cada vez que aparece un pronombre personal, no estamos hablando de lo que somos. Bueno, dice, no pueden, después de algún tiempo, discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Entonces, este libro es una narrativa por personas que han pasado por lo que yo estoy pasando, y entonces yo me debo de preguntar, ¿en qué será que no estoy distinguiendo entre lo que es verdad y lo que no lo es? Y pues uno va a decir, no, pues esos cuates han de estar locos y no pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso. No me están hablando de algo que me está pasando a mí. Lo dice, están inquietos, irritables y descontentos hasta que no vuelven a experimentar la sensación de tranquilidad y bienestar que les produce inmediatamente el consumir unas cuantas dosis. Pero nosotros no podemos consumir unas cuantas dosis, ¿no? Con unas cuantas, 1000, una es demasiado y 1000 no son suficientes. Están inquietos, irritables y descontentos, están ansiosos. Hay una brecha de donde están angustiados, están caminando sin Dios.
dice: después de haber vuelto a sucumbir, pasan por todas las bien conocidas etapas de la intoxicación, emergiendo de ellas, de esta, llenos de remordimientos y con la firme resolución de que no vuelva a suceder. Esto se repite una y otra vez, y a menos que la persona pueda experimentar un cambio psíquico completo, hay muy pocas esperanzas de que se recupere. Sin embargo, por extraño que parezca, a quienes no lo entienden, una vez que ha ocurrido el cambio psíquico, la misma persona que parecía condenada a muerte, que tenía tantos problemas y se creía incapaz de resolverlos, repentinamente descubre que puede fácilmente controlar su deseo que el deseo de consumir ya no se manifiesta. No es que lo pueda no controlar, no es que lo estés evitando, ya no surge. Y luego dice el doctor Silva, uno piensa que se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano para que se produzca el cambio psíquico esencial. Cuando se tiene que afrontar este problema, si el médico es sincero, tiene que sentir su propia insuficiencia. Se necesita la intervención de algo que no es el poder humano. Aquí viene la clasificación de los adictos y lo que tienen en común. No pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso, de la compulsión física, de la pérdida del control de la cantidad que consumen. Entonces la única solución para dejar de estar dando vueltas en el ciclo adictivo, en el torbellino ese que se siente como el infierno, es la abstinencia completa, la remisión permanente del síntoma, lo cual ya hemos visto. Les he hablado que quisieron llevar unas estadísticas y nosotros entramos en este intento a través de una puerta revolvente. Entonces, en este intento, sin la fortaleza necesaria para vencer la fuerza de la inercia que nos impide cambiar de dirección, la fortaleza necesaria nos la da la necesidad y la derrota. La opinión generalizada parece que la mayoría de los adictos crónicos no tienen remedio. Con esto que he dicho aquí, ¿alguien ha modificado alguna idea errónea que pudiera haber tenido? No entiendo cómo. Sí, si alguien tenía algún pensamiento acerca de nuestra problemática, que con lo dicho aquí pudiera verse que estaba equivocado, ¿se ha presentado en alguno de ustedes este caso? Pues primero el creerse uno hacer la chapa del poder superior, ¿no? Eso es lo primerito. El querer uno mover las cosas y renegar y no recibirlo como viene, desde ahí empieza. El vivir en un universo lleno de mentiras, pues ya se manifiesta. El empezar a ver las cosas diferentes a través de que uno está sin consumir, pues cambia toda la perspectiva de las cosas. Sí, pero por ejemplo me refiero a esto. Respecto a la salida de nuestra situación, ¿alguien piensa que no había podido salir porque no había querido salir? Hablo yo, Carlos. Sí. Yo soy alcohólico. Adelante.
si yo he pensado que he estado en un error a través de todo lo que he escuchado. Yo no sé, tal vez tenía un error. Ahorita, es un ratito. Antes de recibir mi llamada. Yo estaba pensando, porque me dijo el otro día, yo pensé que sí estaba cometiendo un error, porque yo dije que no estaba listo todavía. Ahorita me dijeron de casa que sí ya quería irme. Yo le decía que no, que me aguantaba hasta el ratito, porque yo siento que sí estaba en el error de irme, porque yo pensaba, otra vez pensaba que ya quería. Entonces, pensaba yo que ya estaba bien, pero no, realmente no estoy bien. Falta mucho tiempo. Aquí lo ves. Entonces, eso del error, si estoy o no estoy afuera, todavía no llego a aceptar. ¿Alguien más? Y por ejemplo, yo ahorita la pregunta que acabas de hacer, no sé que me estaba saliendo y eso, pero la pregunta que acabas de hacer, creo yo que te está refiriendo ahorita al hecho de que si ahorita con lo que se acaba de hablar, estoy descubriendo que si en algo estaba errado en lo que, como viene en la literatura. Y por ejemplo, a mí, esa parte del centenar de personas que se recuperaron, voy a empezar por ahí, a mí también me creaba una confusión, porque decía yo, bueno, ¿cómo aquí dice que se recuperaron? Si me dicen que mi enfermedad es incurable, progresiva y terminal, y vienen experiencias como aquel que se puso las pantuflas, como Bill cuando iba en el autobús con aquel que le decía que hay una parte, no sé si en la literatura, pero lo que he podido escuchar aquí en las juntas, que qué era lo que iba a pasar si consumía la primera, mas sin embargo no le bastó, aquel que fue intolerante a la frustración, que era dueño de la agencia de autos y después fue empleado, ¿verdad? Entonces eso a mí, de alguna manera, tratando de leer el libro, tratando de ponerle atención al libro y sacar alguna conclusión, como que no había cierta compagibilidad entre lo que me decía al principio el prólogo y lo que me dice lo demás en las experiencias como de Fred, de Bill. Esa parte ahorita quedó clara, que a lo que se referían en 1937 y que se publicó en el 39 como recuperación era por ponerle una definición. No es que esté equivocado el libro, sino que la palabra en ese momento pues así tocó, padrino, no, pero realmente más adelante me explica que es una enfermedad incurable, donde dice, son como aquellos individuos que les han cortado las piernas. Yo no tengo bien grabado dónde vienen las frases. Lo que sí tengo grabado son varias cosas que se han mencionado aquí, que de alguna manera se han podido leer. Me queda ahorita clara también esa parte del doctor Sigurd y del doctor Jung. Los dos de alguna manera se derrotaron ante el hecho, dice ahí, ¿verdad? Psiquiatras y doctores en alto grado o que son muy buenos, se han declarado que no pueden, ¿verdad?, con unos locos como estos, ¿verdad? Yo digo, hablo de mí, ¿verdad?, con un loco como este, que solamente ese poder puede venir de algo que no encaja en lo humano, ¿no? Ellos mismos como hombres de ciencia reconocen, y es con lo que yo me he quedado, reconocen que tiene que haber un mantenimiento espiritual. Ellos le llaman cambio psíquico, ellos le llaman cambio profundo de personalidad, ellos le llaman, quizás por no quererle llamar, o no, quién sabe, pero yo al menos, yo en lo personal, el día de hoy sé que tiene que haber un mantenimiento espiritual. De ahí es de donde va a venir realmente la fortaleza. Hoy me lo dice la literatura, hoy me lo dice el pensamiento del día, y no nada más hoy, con diferentes palabras casi me dicen lo mismo en varias partes de la literatura, ¿no? Entonces sí queda clara esa parte para mí en lo personal, y sí había cosas en las que estaba yo, o las que todavía me confundo. A lo mejor luego de estar metido, llegan en la mente, como soy un medio, estoy trucutru, pues se cruzan los cables, ¿verdad, padrino? Pero realmente, pues sí, yo para mí en lo personal, para mí es benéfica la Junta.
porque si se le empiezan a aclarar a uno dudas, ¿no? Aunque vengan en diferentes capítulos, realmente sí hay cosas que pueden malentenderse, y es donde el día de hoy me acuerdo que decían: no te acomodes el programa, ¿no? Tú tienes que estar diario, esta es tu medicina diaria, esto es lo que tú tienes que hacer todos los días, y sobre todo si no hay un mantenimiento espiritual continuo y diario, una aceptación, una derrota diaria, va a ser imposible que pueda llegar día a día una recuperación tanto mental como física. Es con lo que yo me he quedado. No sé si esté bien, si me vaya a resultar por mucho tiempo. Lo que sí sé es que hoy sí están resultando. Con eso yo les comparto. Gracias. Luego nos ponen el caso de un adicto cualquiera, que en este caso no es un adicto diferente a nosotros, ¿no? No es un adicto diferente a nosotros, no es algo, como adicto es un adicto y ya. Y lo que quieren es que se utilice, que aquí de este capítulo surja, que encontremos qué había en él, que hay también en nosotros, pero no con respecto a la manera de consumir, sino con respecto a la causa por la cual consumía. Es lo que se llama el reflejo, ¿no? Que nos reflejemos en otros, que veamos, no, porque las formas, las anécdotas del consumo y todo esto son muy diferentes para cada caso, pero en la causa, ¿qué había que también pueda aparecer en nosotros? Es lo que llaman encontrar el reflejo. Esta es una historia de este adicto, pues tratada de expresada brevemente y señalando varias dificultades con las que se encuentra cualquier adicto para acceder a la salida de la situación. En realidad, la historia de este adicto pues ocupa todo un volumen de este tamaño, que se llama Transmítelo. Acá nos plantea mucho de la clave de la solución cuando le transmite Eri lo que había pasado con él, al decirle que tenía esa religare, esa unión. No, cuando dice tengo religión, no se está refiriendo a que tiene alguna religión en particular. Se nos insiste mucho en que esto es espiritual y no religioso, para que pudiera abarcar cualquier cosa, para que no fuera limitativo, porque hay religiones que son muy exclusivas, ¿verdad? Hay religiones que llegan a decir que esa es la única forma de relacionarse con él. Todo eso está explicado en otro libro que se llama Las variedades de la experiencia religiosa, en las religiones del mundo, en la espiritualidad. Acá nos dice, esto lo analiza, se los he leído del análisis que hace otro psiquiatra, de que, y algo que también notó Bill en su amigo, que había experimentado algo más que una simple reorganización interior, que estaba sobre una base diferente, que sus raíces habían agarrado nueva tierra. Ese los he leído en otra explicación que por allá debe estar en algún lugar de estos.
dice, fue en el consultorio del médico psiquiatra Carl Gustav Jung donde nació Alcohólicos Anónimos, ¿no? Alcohólicos Anónimos, vamos a eliminar el nombre y vamos a poner lo que es, ¿no? El uso terapéutico de una práctica comunitaria de la espiritualidad, de una comunidad de práctica espiritual, que es uno de los requisitos que se nos plantean para tener algún éxito en esto, ¿no? Acá se le llama así, en otros lados le llaman iglesia, pero no como al lugar, sino como al cuerpo. En otros lugares, en el oriente le llaman la sangha, una comunidad de práctica espiritual, que es algo, que es una cosa que muy necesaria para la práctica espiritual. Dice, porque fue él el que sugirió que la adicción, aquí todavía se ve una diferencia entre alcoholismo y drogadicción, sabiendo ya que no hay ninguna diferencia entre esas dos cosas. La adicción es en general, dice, mediante un despertar y un crecimiento espiritual, que si se tiene un verdadero despertar del alma o de la mente, el contacto sentimental, apasionado, profundo, nos daría fuerza, me daría una energía superior a la necesidad de la conducta del consumo, de la conducta destructiva de la sustancia y de cualquier otra cosa. Me daría cierta paz, cierta plenitud, que no digamos que me conformo, ¿verdad? No me conformo. Lo que pasa es que dejo de gastar tanta energía psíquica en querer que las cosas sean como no son, luchar contra lo que es. Me siento pleno, relativamente pleno, como para no necesitar depender o huir. Lo que se debe eliminar es la necesidad de depender de algo para enfrentar determinadas situaciones o de pretender que se puede huir de esas situaciones. ¿Y cómo se logra eliminar esa necesidad? Encontrando las raíces pasionales profundas y reales para las cuales nació, encontrando el metamotivo de la vida, el sumum bonum de la vida humana, aquello que es nuestro objetivo. Dice que echa raíces como un árbol verdaderamente grande en la superficie de la tierra. Aquí me recuerdo lo que dice aquí acerca de su amigo Bill. Sus raíces habían agarrado nueva tierra que resiste los vientos de lo que cambia. Aquí le pone la moda, que le deja de dar importancia a aquello que va cambiando y se centra en lo que no cambia. Ya hemos hablado de la esencia y de todo lo demás. Yo no me puedo identificar con lo que cambia, sino con lo que no cambia, ¿no? Dice que, por acá en alguna de las lecturas que les he leído, que ante cualquier circunstancia, acudir a la parte de nosotros mismos, que siempre ha sido y siempre será, alivia la tensión de cualquier situación dada. Dice acá, que no tiene miedo de estar solo en la noche estrellada y que no requiere de ninguna dosis, de ninguna actitud que manifieste nuestra problemática. Creo que la visión de Carl Jung fue darnos esa fuerza pasional íntima, intensa, no solo veleidosa y pasajera, como una emoción cualquiera, como un enamoramiento cualquiera, sino como algo radical, como una auténtica iluminación religiosa, como una trascendencia mística, como una unión, como un despertar, como un darte cuenta de quién eres, algo que se vive como una fiebre aguda, compañeros. Dice aquí, para encontrar la posibilidad de estar sin consumir, cierta paz fundamental y no solo la abstinencia.
La abstinencia que surja de la paz. Y la abstinencia química. Que no sea el hecho de que yo esté luchando para no consumir. De que ya dijimos en la lectura de ayer que ya habíamos dejado de pelearnos con todo y con todos, inclusive con la sustancia, que no había lucha que realizar, que ya no se manifestaba la idea de tener que incurrir en una conducta autodestructiva. Dice porque dice la pura abstinencia, lo cual implica que yo estoy esforzándome en no caer, no. Pero en el fondo no ha cambiado nada. Aquí es al revés. En el fondo ha cambiado todo y esto deja de ser una lucha. Y aparte nos extiende el alcance de esto. Necesitamos iluminarnos, despertarnos, saber qué somos, saber qué es la vida, no solo para luchar contra nuestro trastorno de personalidad, contra nuestro problema, contra el consumo, contra la sustancia, contra la conducta, sino para todos los males de la mente. Es decir, para cualquier mal de la mente. Bueno, entonces, acá dice varias cosas. Dice, sencillo, ¿verdad? Todo lo que nos han dicho, pero no fácil. Tenía que pagarse un precio. Significaba la destrucción del egocentrismo, ir contra la raíz de la enfermedad, ir contra la autoobsesión. Pero lo malo es que sentimos como si así debiera ser. Sentimos como si la vida se debiera de adaptar a nosotros. ¿Verdad? La destrucción de eso. Y reconocer la necesidad de que en todo, absolutamente en todo, debía yo acudir. La palabra acudir es ir, pero no es un ir físico. ¿Verdad? Acudir a Él, al Padre de la Luz, que preside sobre todos nosotros. Por acá me dice otra frase: la fe tiene que operar en y a través de nosotros las 24 horas del día, o de lo contrario pereceremos. Y aquí ya yo quito la palabra fe para quitarle las limitaciones que tiene esa palabra. Porque la fe no es una cuestión que se declara, es una cuestión que se sostiene, es una cuestión que te da certeza, es una cuestión, y ya puse la palabra confianza, y confianza completa. Luego viene el capítulo 2, ¿verdad? Una enfermedad de esta clase, porque hemos llegado al convencimiento que es una enfermedad, afecta a lo que nos rodea como no lo hace ningún otro padecimiento. Con este mal viene la aniquilación de todas las cosas que valen la pena en la vida. Dice, psiquiatras competentes en alto grado han encontrado a veces persuadir a un adicto para que discuta abiertamente su situación. Y ese es un mismo problema que enfrentamos aquí en la comunidad, ¿no? Mostrar cuál es nuestra situación, mostrar, ¿no? Ahí en la filosofía de las comunidades terapéuticas, no sé dónde, dice que estamos aquí para actuar nuestra patología frente a nuestros pares, ¿no? Para que se vean nuestra enfermedad frente a nuestros pares. Dice aquí el ingrediente terapéutico que ya les había yo planteado acá cuando decía que como parte de su rehabilitación empezó a dar a conocer sus conceptos. Dice,
nuestras mismas vidas. Y aquí pone que en nuestro caso, yo digo que en el caso de cualquier persona, de cualquier ser humano, su vida, y no en el sentido de que lo que llamamos vida termine o acabe, la calidad de la vida, lo que te presenta la vida, depende de la constante preocupación que tengas por las necesidades de otros y de lo que hagas, de la manera en que puedas satisfacer sus necesidades. Ya les he dicho que esta es la definición que da el Dalai Lama de lo que es la compasión. Y el Dalai Lama lo que ve de valioso en las diferentes religiones es que favorecen la compasión. Y favorecer la compasión es combatir la autoobsesión, porque la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo, y la fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Padrino, sí. Una pregunta más. Hay una parte, o sea, ahorita lo que nos dices, ¿no? Lo mejor que puede hacerse para reducir el ego es el salirse de uno mismo, no estar autoobsesionado. Pero, por ejemplo, hay una frase donde dice, y no me voy a encajar las palabras, pero sí me gustaría que me la explicaras, donde dice que cuando todo ha fallado, el trabajo con los demás es lo que debe de... ¿A qué se refiere en la parte cuando todo ha fallado? No, ahí se refiere, cuando habla de lo sexual, dijo, creo que cuando habla de lo sexual. Pero cuando falle cualquier cosa, hijo, el remedio es el trabajo con otros, ¿no? Pero acá de lo que les estamos diciendo ahorita, compañeros, dice: la fuente de todas las miserias del mundo consiste en pensar en uno mismo. La fuente de toda la felicidad consiste en pensar en los demás. Si no cambio mi felicidad por el sufrimiento de los demás, nunca conoceré la verdadera alegría. Algo más, eso lo dice. Tenemos un desorden. Pero ese es el problema, ¿no? Hay dos problemas muy centrales en esto. ¿Qué tanto del tiempo pienso en mí mismo y qué tanto del tiempo pienso en los demás? Sí. Sí, una pregunta. Por ejemplo, el trabajar con los demás cuando encontrando la salida, ¿es en un punto específico o se nos invita a vivirlo en ciertas áreas de nuestra vida? Por ejemplo, en el área familiar. Por ejemplo, cuando yo entro en contención y empiezo a liberarme del egocentrismo y empiezo a trabajar con los demás, buscando en algo común una salida,
y se empieza a formar un hábito, ¿no? Este hábito pues me empieza a formar como una persona madura. Eso quiere decir que en un ámbito así terapéutico se puede comenzar, ¿no? Habilitando este pensamiento, regresando al Padre de la Luz, sabiendo que no me voy a, que la vida no se tiene que adaptar a mí, yo me tengo que adaptar a la vida, pero hay un comienzo. Ese comienzo es en el momento en que estoy en una contención, en el momento en que no mi decisión es trabajar con los demás, pero sí es una alternativa para no seguir viviendo en ese egocentrismo como salida. Pero el día de hoy que yo vi que, o sea, no me quiero sentir diferente y a lo mejor estoy sintiéndome diferente, porque en algún momento cuando yo ya vivo en un área familiar, porque esto va a suceder, no, esto va a suceder en algún momento. Entonces la práctica que yo llevo aquí, ¿no? O que formé, o que se formó a través del hábito, el sentirme derrotado de todo lo que se estaba hablando respecto a la compulsión y a la alerta orgánica y bueno, ya se desapareció, ya este síntoma ya no está. Pero, por ejemplo, en las áreas de mi vida, yo lo veo, por ejemplo, en un trabajo, ¿no? Cuando yo voy a elaborar un trabajo, sí es parte de una economía por una necesidad, si así lo puedo llamar, pero detrás de todo esto es una responsabilidad a lo que yo estoy haciendo como persona, como ser humano, como algo que tengo que ejercer, ¿no? Entonces, eso puede decirse en el área laboral. Entonces, en el área familiar, en algún momento, en pensar en los demás, ¿no? Sin llegar a tener una obsesión del querer cambiar al mundo o a las personas que me rodean, esa es una práctica que yo debo de tener, ¿no? Pero a lo que yo voy es que sí debo de tener un inicio, y ese inicio pues ha comenzado desde aquí, ¿no? Entonces a lo que yo voy es que en algún momento voy a tener algún otro tipo de responsabilidades, ¿no? Sé que la responsabilidad es conmigo mismo, pero dentro del área familiar, ¿qué tan importante también es pensar en los demás, ¿no? Es en general. En general. En general. Es pensar en los demás. Y cuando tú hablas área familiar, tu familia es todo. Todo. Y cuando hablas que no vas a cambiar a los demás, vas a cambiar a los demás a través del cambio que haya en ti. Y eso no es en un punto particular, no es aquí en la contención. Esto es de aquí para adelante. De aquí para adelante. Porque muchas veces, pretendiendo que estamos pensando en los demás, estamos pensando en nosotros mismos. Estamos pensando en la función o en el papel que desempeñamos hacia los demás, ¿no? Lo mismo que pasa con el daño, ¿no? Lo que nos preocupa del daño ocasionado no es aquella persona o aquella situación que hemos dañado, sino haber sido nosotros o todavía se sigue refiriendo a uno mismo, ¿no? Y cuando uno dice que está uno pensando en los demás, tal vez estés pensando en ti mismo. Buscando mi propio beneficio. No tu propio beneficio, porque eso no es beneficio. Porque el beneficio tuyo es el beneficio de los demás. Se está cubriendo un temor, la posibilidad de no responder, ¿no? De no hacer lo que tienes que hacer. No, estás, como leíamos ayer el cuarto, el mandamiento ese de no robarás, ¿no? Estás robando pretendiendo que lo que sucede lo haces tú. Si tienes que llegar a saber que el que hace las cosas es él.
pretender que lo hacemos nosotros, que somos los encargados de eso, no, nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo. Y esto es en general hacia todo, ¿no? En las doctrinas orientales lo extienden a todo ser viviente, ¿no? Y tu familia es todo, ¿no? Tendrás algunos más cercanos o lejanos, momentáneamente. Pero ahí, ¿qué estás pensando, hijo? En realidad. Muchas veces estamos pensando en nosotros mismos. Y la autoobsesión es pensar en nosotros mismos.